Hace aproximadamente 30.000 años desaparecían, tras milenios de declive poblacional, nuestros familiares más cercanos en la familia evolutiva, los Homo neanderthalensis. En este vídeo se expondrá de manera clara y divulgativa las principales diferencias físicas entre el Homo sapiens y el neandertal, así como el dimorfismo sexual entre individuos masculinos y femeninos de ambas especies. Explicaremos también de manera breve las características físicas que los hacían diferentes a nosotros, y cómo esas características afectaban a su forma de vivir el día a día, así como qué apariencia física tenían según el estudio de su genoma. Aproximarse al Homo neanderthalensis no es solamente estudiar seres cualquiera que se extinguieron hace miles de años, sino estudiar a los seres humanos más parecidos a nosotros que hayan existido nunca. Es un deber indispensable ser consciente del comportamiento y las capacidades neandertales si se pretende conocer enteramente al ser humano y su historia en la Tierra. Así pues, ¿qué nos diferenciaba de ellos? En esencia, los neandertales y los sapiens somos morfológicamente muy similares. Si nos halláramos frente a frente con un neandertal, lo primero que nos llamaría la atención sería su estatura, ligeramente inferior a nuestra media. Esto se debería, en parte, a que sus fémures están notablemente más arqueados que los nuestros, lo que pese a todo no les impide adoptar una postura tan erguida como la del sapiens. Al mirarles al rostro, nos llamarían la atención diferentes aspectos característicos de su morfología craneal. Primeramente nos fijaríamos en sus enormes arcos superciliares, pronunciados hacia el exterior notablemente, con una glabela prominente y continua, a diferencia de la glabela más aplanada del sapiens. Estos arcos acentuarían aún más el prognatismo natural de sus huesos faciales, produciendo una mayor inclinación de su hueso frontal. Su nariz se nos antojaría demasiado ancha, debido en esencia al gran tamaño de su abertura piriforme, el agujero craneal de la nariz. Una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica defiende que esta enorme nariz es fruto de su adaptación a los medios fríos, pues el aire debe calentarse antes de pasar a los pulmones, en cuyo proceso la nariz juega un papel crucial, pese a que esta teoría todavía esté siendo debatida. Su mandíbula nos parecería demasiado cuadrada y protuberante. Si nos dejase observarle los dientes, veríamos como al final de la mandíbula, tanto superior como inferior, tendrían espacio para un cuarto molar, del cual carecen. Otro aspecto destacable de su mandíbula inferior es la falta de mentón, pues este es un rasgo distintivo del sapiens dentro de la familia de los homínidos. Si diese media vuelta sobre sí mismo y nos permitiese palpar la parte posterior de su cráneo, las yemas de nuestros dedos notarían como su protuberancia occipital es considerablemente más pronunciada que la nuestra. Sus cráneos, entonces, nos parecerían más grandes y robustos que los nuestros, también debido a la necesidad de dar espacio a su mayor encéfalo, de 1500 centímetros cúbicos de media. Bajando la mirada a su pecho, nos parecería demasiado ancho debido al gran tamaño de su caja torácica. Esta es considerablemente más grande que la del sapiens, gracias en esencia al gran tamaño de sus pulmones, capaces de absorber más oxígeno de una sola bocanada, lo cual es otra prueba de su adaptación a medios fríos. Tanto sus tibias como sus antebrazos nos parecerían demasiado cortas respecto al fémur y al húmero. Lo que causa esta desproporción en sus miembros es que los cartílagos de crecimiento de sus huesos largos, tales como el fémur, el húmero, el cúbito, el radio o la tibia, se osifican antes que los del sapiens, por lo que nuestros huesos son más largos y proporcionados, lo que influye también en nuestra estatura mayor. En nuestro caso, los humanos modernos presentamos una serie de diferencias según el sexo con el que hayamos nacido. La mayor parte de nuestro esqueleto es idéntica, pero existen determinados huesos cuya morfología delata el sexo biológico. El cráneo, por ejemplo, es más grácil en los individuos femeninos. Estos poseen una frente más recta que los masculinos, pues estos últimos acostumbran a tener un arco superciliar acentuado hacia el exterior, inclinando el frontal, pero no como el de los neandertales, pues en nuestro caso la glabela, el entrecejo, no está tan pronunciada, por lo que tenemos dos arcos separados cuando los neandertales tienen uno continuo. La mandíbula femenina es menos cuadrada que la masculina, con un mentón más disimulado, y el hueso temporal presenta unas mastoides mucho menos acentuadas que las masculinas. Pese a todas estas diferencias, no se podría establecer a ciencia cierta el sexo de un individuo solamente analizando el cráneo, pues necesitamos más evidencias. La parte del esqueleto que más dimorfismo presenta entre ambos sexos es el conjunto pélvico. Las pelvis femeninas son más abiertas que las masculinas, pues estas últimas se caracterizan por ser más altas y esbeltas. El ilion femenino es, por tanto, más ancho y horizontalizado,
y el punto de articulación entre ambos huesos del pubis presenta mucho más cartílago que en las pelvis masculinas, de modo que pueda dilatarse más fácilmente en el momento de dar a luz y agrandar así el conducto de parto. El hueso sacro, con tal de dejar despejado el espacio del canal, es igualmente más corto y ancho, diferenciándose de los masculinos, que son más largos y esbeltos. Ahora que ya hemos visto las principales diferencias óseas entre esqueletos masculinos y femeninos, veamos cuáles eran estas en los individuos neandertales, pese a que las diferencias son, en esencia, muy similares a las del sapiens. Este hecho es un signo de modernidad por su parte, pues en los primates no humanos y en los homínidos más antiguos, los machos son considerablemente más grandes que las hembras, de modo que los individuos masculinos neandertales son, tan solo, ligeramente más grandes, y existe un gran parecido entre los dos sexos, como en el caso del sapiens. Así pues, las diferencias óseas descritas entre sapiens masculinos y femeninos son aplicables al caso neandertal en toda su entereza. Como hemos visto, los neandertales muestran una adaptación a un entorno distinto a los sapiens. Su robustez y su mayor capacidad pulmonar, vinculada a la necesidad de oxígeno por el entorno glacial, así como la proporción de sus extremidades respecto al resto de su cuerpo, lo que les permitiría conservar la energía y el calor más fácilmente, así como sus fosas nasales grandes, que se vinculan también con esta función pese a que todavía exista cierto debate al respecto, son todo pruebas de ello. ¿Jugaban entonces con ventaja en la fría Europa del Pleistoceno superior? Estas características solo les habrían dado una pequeña ventaja respecto a sus antepasados heidelbergensis o a sus principales rivales, los sapiens, en combatir el duro frío glacial, una mayor tolerancia al frío de apenas 1 grado. Los neandertales seguirían dependiendo de pesadas prendas, y posiblemente de una dieta contundente para sobrevivir. Más aún, esas adaptaciones tenían un precio. En comparación con el Homo sapiens, mucho más grácil, los neandertales habrían necesitado más calorías para sustentar sus robustos cuerpos, así como su mayor cerebro. Pero ahí no queda todo. El análisis de sus restos ha evidenciado otros aspectos llamativos de su día a día y de su apariencia. El estudio de las dentaduras neandertales presenta marcas de desgaste de la mandíbula para actividades del día a día, como si de una tercera mano se tratase. Esto ha sido objeto de debate entre los investigadores, pues si bien hay artículos que lo desmienten, atribuyendo el desgaste a un uso únicamente en el proceso masticador, los estudios más recientes evidencian el uso de la dentadura en el trabajo de cestería, al menos en los neandertales de Próximo Oriente. Unas marcas que, por otro lado, se encuentran de forma muy similar en los sapiens de la misma zona. Asimismo, también se ha evidenciado el uso de la dentadura en otro tipo de actividades no relacionadas con la comida en neandertales del centro de Italia, con patrones de desgaste muy diferentes a los de Oriente Próximo. El análisis de su ADN nos ha permitido también observar a los neandertales a nivel genético. El estudio del ADN nuclear y mitocondrial de los neandertales, considerado uno de los proyectos científicos más importantes en relación al estudio neandertal, ha arrojado una gran cantidad de luz al conocimiento de nuestros parientes más cercanos. El análisis de ADN se llevó a cabo en restos óseos de la cueva del Sidrón, entre otros yacimientos europeos. En el Sidrón fueron hallados 12 individuos neandertales, en cuyo caso eran los individuos femeninos los encargados de mantener la diversidad genética de la comunidad. El estudio probó que este grupo estaba conformado mayoritariamente por individuos pelirrojos y con piel clara, lo que se debe a una variante del gen MC1R, que influye en la carga de melanina. El mismo estudio ha demostrado que los neandertales poseían el gen FOXP2, lo que nos indica que eran capaces de comunicarse a través del habla y de entender lenguajes. Gracias a otros genes presentes en su ADN, se ha podido identificar que se trataba de individuos mayoritariamente diestros, exceptuando algún caso de individuos zurdos, y que serían considerados una minoría en la especie neandertal. Como hemos visto, los neandertales son muy semejantes a nosotros, sapiens sapiens, pero por mucho que deseemos encontrar algo como un antiguo hermano perdido en tiempos remotos, no debemos caer en la tentación de sobrehumanizar a los neandertales. Pese a todo, tampoco debemos olvidar que fueron lo más parecido a nosotros mismos que ha caminado, sentido y vivido sobre la faz de la Tierra.